Dunkerque es una película del año 2017 realizada por el reconocido director Christopher Nolan, en donde lleva al espectador a través del aire, la tierra y el mar durante el desarrollo de la Operación Dínamo, que fue una acción militar que hizo el Reino Unido para evacuar de las costas de Dunkerque en Francia a más de 350.000 tropas de los aliados. El film contará la perspectiva de Tommy, un soldado inglés que tiene la necesidad de huir por cualquier medio de aquella playa. Desde otro punto muestra a un grupo de pilotos de la Fuerza Aérea Británica, liderado por Farrier, los cuales tenían la misión de acabar con los aviones enemigos que buscaban matar a sus tropas. Y por último, muestra un barco civil que es tripulado por el señor Dawson, Peter y George, que tienen como misión ayudar en la evacuación de los soldados de la playa. ¿Dónde vamos? Dunkirk es un film bélico producido por Synecdoche Inc. y los productores Emma Thomas y Christopher Nolan. Es distribuida por la Warner Bros. Tuvo un costo total de $100 millones y su rodaje se realizó en el mismo lugar donde sucedieron los hechos históricos, entre algunas ciudades de Países Bajos y en los estudios de Point Vince Enterprise Center en el rancho Palos Verdes. Contó con la participación en su mayoría por un elenco masculino conformado por Tom Hardy, Harry Styles, Cillian Murphy, Mark Rylance, Fionn Rylance, Kenneth Branagh, Jack Lowdell, Barry Keoghan y Tom Grint, entre muchos otros. Además, la película tuvo la participación del gran compositor Hans Zimmer, el cual es recurrente en las películas dirigidas por Nolan. El director, para la filmación de este largometraje, hizo un uso en un 75% de la grabación de rollos IMAX de 65 miligramos y 65 miligramos de gran formato, uno de los pocos directores que aún prefieren grabar de esta forma. Asimismo, Nolan optó por un uso de efectos prácticos como la construcción de maquetas, explosiones, recreando set, entre otras formas que ayudan al sumergimiento del espectador en la historia que cuenta. Como muchas otras películas de este director, tuvo una gran recepción en taquilla, obteniendo en su primera semana un total de $105 millones y una recaudación total a nivel mundial de $526.009 millones. Además, obtuvo una gran cantidad de nominaciones y premios, principalmente en su edición de sonido y montaje. De ello, obtuvieron 3 premios Oscar al mejor sonido, montaje y mejor edición de sonido, entre otros premios como los BAFTA al mejor sonido, el premio David de Donatello a la mejor película extranjera y Critics' Choice Movie Awards a la mejor edición. Dunkerque definitivamente ha sido aclamada por el maravilloso trabajo de recreación de hechos históricos que hizo Christopher Nolan, pues la articulación tanto de imágenes como de sonido hacen que el espectador se sienta absorbido por las escenas como si estuvieran viviendo la batalla en realidad. Para obtener tanto realismo en la filmación se encargaron de buscar aviones y barcos de esa época, además de hacer el rodaje en la misma ciudad. La historia es tan cautivadora con sus escenas que se siente como si durara más tiempo que apenas 1 hora y 40 minutos. Además, los saltos temporales que existen son tan poco perceptibles que no molestan al espectador. Además, la dirección en sonido que tiene este film busca crear en el espectador una ansiedad y una angustia que son generadas por diversos sonidos como los silencios, los cronómetros y el sonido de los barcos que se asemejan a un contador, o el de los aviones de guerra cuando caen en picada. En esta película no hay un personaje que se destaque como personaje principal. Por el contrario, representa la vivencia de cada uno tuvo desde su propio punto de vista de la misma guerra, mostrándonos
un panorama más amplio y enganchador. Es una historia con la cual el espectador no necesita explicaciones en ningún momento para seguir la línea del relato y los diferentes sucesos reflejados. Tienen que enviar más barcos. Cada hora que pasa nos acorralan más. Han movilizado las embarcaciones civiles. ¿Civiles? Necesitamos destructores. Centrándonos en los aspectos de composición, es importante destacar el hecho de que Christopher Nolan eligiera producir la película en gran formato, algo que es escaso en esta época, pero que le da un punto muy valioso al momento de poder apreciar los detalles. Además de que priorizó hacer los efectos de manera práctica y no computarizada, como la utilización de muchos extras para la representación de los soldados en la playa o el uso de cámaras adentro de los aviones durante los vuelos. Dunkerque está llena de planos americanos y planos medios con un ritmo analítico que hacen aún más dinámica y cargada de emociones esta película, como la soledad, el desespero, la tristeza, el peligro. Por otro lado, tenemos los movimientos de la cámara que en general son de seguimiento, como la escena inicial donde se ven 5 soldados caminando por la calle deshabitada o The Traveling Out. A pesar de que esta es otra película bélica, el director lo que buscaba era retratar la realidad que se vivió en aquella playa de Francia, buscando no mostrar a simplemente hombres valerosos, sino reflejar la naturaleza humana al momento de que la vida se encuentra en peligro. Nolan incluso deja de lado la historia centrada en las estrategias de guerra y en mostrar al enemigo en medio del combate, enfocando la trama en las esperanzas que tenían los soldados de volver a su propia patria y el desasosiego que sienten por estar siendo acorralados por el enemigo. Por otro lado, en su montaje hay una perspectiva que marca la diferencia y es el uso de diferentes líneas de tiempo a la misma vez, que cuentan la misma historia, pero en la diferencia de que cautivan al espectador y logran que éste preste mayor atención a los detalles, a lo que sucede en pantalla. Para finalizar, Dunkerque es una película bélica que deja de concentrarse en el combate para buscar su esencia en los sentimientos humanos que son vividos en épocas de guerra. En los inicios de la Segunda Guerra Mundial, el bando alemán estaba implementando la llamada Guerra Relámpago, con la cual había conseguido la toma de Polonia en septiembre de 1939 y con la cual planeaba conseguir la toma de París en corto tiempo de manera sigilosa. Tanto así que el bando de los aliados se encontraba confiado de que el próximo ataque se daría por el norte con Bélgica y que sería allí donde podrían detenerlos. Alemania se aprovechó de esto creando un señuelo para distraerlos y entrar de manera fácil por Luxemburgo en mayo de 1940, ganando terreno en cuestión de horas, y en pocas semanas ya tenía acorralados a los aliados en la costa de Dunkirk, donde estos últimos, liderados por Lord Gort, planearon la operación Dynamo, la cual consistió en la evacuación de los soldados a tierra británica por el estrecho de Calais. Existen versiones que dicen que esta operación solo fue posible porque las tropas nazis detuvieron todas sus acciones durante 2 días, sin una razón aparente, calificando esto como el mayor error de Hitler y el punto que definió la historia como es ahora conocida, lo cual facilitó el hecho de que para el 4 de junio 338.000 soldados hubieran podido ser evacuados por todos los medios posibles, incluso en embarcaciones civiles, que fueron un gran apoyo para la naval. Si las tropas alemanas no se hubiesen detenido, Alemania habría dado un fuerte golpe a Inglaterra, que habría implicado la rendición de Churchill. Dunkirk fue la clave para la exitosa evacuación de 338.000 soldados, lo que en su momento pudo llegar a ser visto como una derrota de los aliados, pero que más adelante sería un fuerte punto de retoma para ganar la guerra. Nolan es de los directores que en sus finales busca dejar que el espectador tenga pensamientos de duda, incertidumbre, esperanza y conmoción, ya que es cierto, cierra algunos arcos de sus personajes, pero hay muchos otros que sus historias quedan en continuará.
así logrando que sus mundos y las historias de sus personajes sigan existiendo. Por ejemplo, en el caso del final de la trilogía de Batman dirigida, Interestelar, El Origen o Memento, entre muchos otros, se caracterizan por dejar el espectador con un sentimiento de sorpresa y esperanza, la cual toma para dejar abiertas las historias y que sea el espectador quien le dé un significado final. Christopher Nolan describe con sus propias palabras la importancia de relatar en la historia. La necesidad de que las tropas volvieran fue fundamental para Reino Unido, ya que de no ser así, se vería la necesidad para parlamentar con el enemigo, y para no hacerlo, se llevó a cabo una evacuación milagrosa, tal y como calificó Churchill. Asimismo, Dunkerque recuerda un momento oscuro de la historia, donde el ser humano, por motivos ideológicos y políticos, se alzó en armas para enfrentarse los unos contra los otros, dejando una guerra que dejó a millones de soldados y civiles muertos, ciudades y paisajes destruidos, y que empujó a la humanidad a tomar acciones impensables. En este film, su director, que nos muestra en parte no tanto soldados, sino hombres con miedo de que buscan sobrevivir, en donde la prima es la supervivencia y la necesidad de volver en un lugar seguro. Es por eso que esta película recalca el papel de las emociones y el desespero que vivían los soldados por poderse retirar de esta costa. Y esta película le enseña al público de una manera memorable una crisis de la humanidad y la importancia que tuvo la Operación Dynamo para que posteriormente los aliados pudieran enfrentarse nuevamente a la batalla apropiada y con esperanzas.